Les invito, mientras tanto, a que vayan buscando en Lucas, capítulo 9. Vamos a hacer a partir del verso 28. Lucas 9, 28. Vamos a leer hasta el verso 36. Lucas 9, 28 al 36. Este es un relato fundamental en los evangelios. Está en Mateo, Marcos y Lucas. En muchos, si vos miramos las estructuras de estos evangelios, en todos ellos, este evento es como un parteaguas, digamos. Jesucristo, casi todo el capítulo 9 de Lucas lo podemos ver así. Jesucristo ha estado por más de un año ministrando a las multitudes, y a partir de que se revela su identidad como el Hijo de Dios, lo revela Pedro en su confesión, llamada la confesión de Pedro, pero después lo revela, más importante, el Padre en este evento llamado la transfiguración. La voz del cielo aparece en una nube, en la gloria, y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice los otros evangelios. Aquí dice: a él oíd. A partir de acá, Jesucristo, el año y medio que le queda de ministerio, se va a concentrar en sus discípulos, en formarlos y luego, por supuesto, en morir en la cruz y resucitar. Así que este es un evento fundamental para entender, para conocer, para interpretar correctamente. Bueno, leo. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, está hablando de Jesús, ¿no?, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hace muchos años yo leí una historia imaginaria. Supuestamente es un chiste, pero es tristísimo, muy triste. Se les voy a decir con mis palabras. Supuestamente, esto es toda una suposición, ¿no? Una clínica psiquiátrica evangélica, y tiene un contestador automático que va dando, cuando vos llamás, te va dando las opciones según lo que vos estés buscando, dónde tenés que apretar, qué número, ¿no? Entonces dice así la grabación: si usted es un maniático compulsivo, apriete repetidas veces el número 1. Si usted es una persona codependiente, pídale a alguien que esté con usted que le apriete el número 2. Si usted tiene un problema de personalidades múltiples, apriete el 3, el 4, el 5 y el 6. Si usted es una persona psicótica, así que siente que todo el mundo lo persigue, nosotros sabemos quién es usted. Nosotros sabemos lo que usted está pensando. Quédese un momento más en la línea si podemos trazar su llamada. Y finalmente dice: si usted es un evangélico, escuche cuidadosamente una vocecita que le dirá dónde apretar. Tremendo. O sea, todos los demás detalles no vienen al caso, pero acá el punto es: si usted es un evangélico, escuche cuidadosamente una vocecita que le dirá dónde apretar. Bueno, así es el mundo evangélico en el día de hoy. Creen que Dios les habla, los evangélicos, muchos, que Dios les habla por medio de sueños, de pálpitos, de emociones, de visiones, pero no por la palabra de Dios, ni la tocan.
Y así es un desastre. El mundo evangélico como es lo que es. Personas que ni conocen a Jesús, que no tienen una fe verdadera, todo superficial, todo emocional. Todo emocional. Y ellos se atreven a decir que los que estudiamos la Biblia para escuchar a Jesús no creemos en el Espíritu Santo, dicen ellos. Pero no es el caso. Y asombrosamente en este relato, que como dije yo tiene mucha importancia teológica, por lo que significa, es por primera vez en los Evangelios, Dios el Padre aparece en el bautismo de Jesús. Ustedes saben, baja el Espíritu Santo como una paloma y una voz del cielo, la gloria, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora aparece en la mitad de su ministerio. Pero esto es muy estratégico y es clave porque, por lo menos como lo arma Lucas, está todo el mundo preguntándose quién es esta persona. Nunca vimos una persona así. ¿De quién es? ¿De dónde salió? ¿Es un profeta? ¿Qué es? ¿Quién es? Y todos van especulando quién es Jesús. Herodes es el que pregunta quién es este. ¿Acaso es Juan? Yo mandé matar a Juan, lo decapité. ¿Acaso este hombre es Juan el Bautista, ¿no? Juan resucitado. La gente dice que es Elías, que es un profeta, alguien que resucitó. Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo alaba por eso. O sea, Pedro dice correctamente en la confesión de Pedro. Pero falta la voz más autorizada de todos, que es la de Dios. Y aquí está. En este evento único, milagroso, porque lo es, Dios el Padre dice que Jesucristo es su escogido, su Hijo amado. No es un profeta, no es un nuevo Moisés, no, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, el escogido, el Mesías. Y eso es muy importante. Pero la forma en que está armado este relato, a mí me llama mucho la atención. El punto focal, además de todo esto que comprendemos teológicamente, es que dice a él oíd, a él oíd. Y ahí nos tenemos que enfocar. Mientras explicamos todos los detalles, nos lleva solo el texto a concluir que entender que Jesús es Dios nos tiene que llevar a todos nosotros a la conclusión de que lo tenemos que escuchar a Él. A Él tenemos que prestar atención. No igualándolo ni con Moisés, ni con Elías, ni con nadie, porque Él es Dios hecho hombre. A Él tenemos que escuchar. A Él tenemos que seguir. Y ni hablar de escuchar vocecitas dentro nuestra, creyendo que es Dios que nos habla. No es Dios. Somos nosotros, nuestro ego inflado, nuestra arrogancia nos enceguece tanto que llegamos a creer que las cosas que se nos ocurren a nosotros es Dios que nos está hablando o nos está diciendo. No es Dios. No es Dios. Ojalá fuera Dios. ¿Podría Dios hablarnos mientras dormimos, mientras vamos manejando? Claro que podría. Pero decidió no hacerlo. Para eso inspiró la Biblia. Es así. Es toda una anarquía espiritual, un relajo completo, que la gente diga, no, a mí Dios me dijo, anoche Dios me mostró, Dios me dijo tal cosa, tal otra. Y la gente hace lo que quiere. Hace muchos años, estando yo en una provincia de Argentina, en una cena muy linda, conocí un montón de familiares que no los conocía, y algunos familiares, digamos, lejanos, de diferentes, digamos, lejanía, y una señora que estaba muy contenta, porque yo era pastor, dijo, qué lindo, yo también soy evangélica, estábamos con Mónica, y nos contó que se iba a ir de misionera al norte argentino. ¡Wow! Impresiona que te digan eso, ¿no? Y le digo yo, ¿y qué piensa tu esposo? No está de acuerdo él. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a ir igual. Le digo, ¿cómo? Y porque Dios me dijo. Digo, ¿cómo que Dios te dijo? Bueno, imagínense la charla. Al final uno por educación se queda callado, cambia de tema, y la mujer se fue. No sé si están, no conozco, no son muy cercanos, no sé si está con su marido, supongo que ya no. Pero Dios le mostró que haga lo que quiera, digamos, en contra de la voluntad de su marido. Cosa que es imposible, porque la Biblia no nos manda a manejarnos de esa forma. Pero dice que Dios le mostró. Y cuando una persona charla con vos y te dice, Dios me dijo, Dios me mostró, eso es como una autoridad absoluta, digamos. ¿Qué le vas a decir? Si Dios le habló, yo quién soy para decirte que no lo hagas. Pero no es Dios. Ese es el caso. No es Dios que te mostró cosas por el estilo. Y ahí vamos a ir. ¿Sí? Vamos a explicar todo este pasaje que es sumamente rico, pero vamos a llegar a ese punto.
al tema de escuchar a Jesús, prestar atención a Jesús. ¿Sí? Dice en el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, esto es la clave aquí en este versículo, después de las palabras que se dice antes, son las palabras de Pedro diciendo tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Después que venían discutiendo quién era Jesús, 8 días después, los otros evangelios dicen distinto, dicen 6 días después, Mateo y Marcos. Pero bueno, hay otros relatos. Acá Lucas generaliza una semana después de que Pedro dio su confesión. Entonces Jesús, como que faltaba una voz más, que es la voz de Dios, sobre este asunto de quién es Jesús. Una semana después tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Solo Lucas dice este detalle que subieron a orar. Ya los hemos mencionado, el Evangelio de Lucas enfatiza más que ningún otro evangelio la vida de oración de Jesús. Y es muy interesante que está orando. Yo sugiero y recomiendo no hacer un punto de esto porque va a terminar hablando de oír a Jesús. En ningún momento en la Biblia se nos dice que orando escuchamos a Dios. Sí, lo quiero mencionar. Acá no hay una conexión, no hay un énfasis. El énfasis está en que Jesús oraba todo el tiempo, lo cual muestra dependencia de Dios. Pero no es una forma de comunicarnos con Dios, orar a Dios, en el sentido de escucharlo. Cuando yo oro, hablo yo con Dios, Dios me escucha a mí. Pero si yo quiero que Dios me guíe y entender a Dios, tengo que abrir la Biblia. Orando solo no alcanza. No tenemos tiempo, pero si ustedes quisieran, vayan a Éxodo 14, cuando Moisés está orando, justo antes se los cuento, ustedes después lo pueden leer en Éxodo 14. Está Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, y se ve la humareda y se siente temblar el piso porque viene Faraón con todos sus carros, el ejército de Egipto viene a liquidarlos. Y Moisés se pone a orar. Y uno dice, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Y antes de orar, Moisés le dice al pueblo un pasaje de la Biblia hermoso. Éxodo 14, 14. Le dice, me olvidé lo que dice. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Suena como una cosa súper espiritual, ¿no? Tranquilos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Moisés empieza a orar. Y Dios le dice, Moisés, ¿qué haces orando? Dejá de orar. Caminen. En este momento no tiene nada que ver orar. Se los van a comer vivos los egipcios. Caminen. Pero claro, del lado que había que caminar estaba el mar. Bueno, había que obedecer. Dios ya había dicho, caminen. No era momento para decir cosas inspiracionales. Jehová peleará por vosotros. Todas esas cosas. Caminá. Claro, está el mar. Necesitaban hacer lo que Dios les había dicho. Y en el momento que ponen el pie sobre el mar se abre. Y ellos obedecen. Es una hermosa ilustración de a veces cómo usamos la oración de manera equivocada. No estoy hablando en contra de la oración, solo quiero avisar o aclarar en el lugar apropiado que va. Miren, nosotros los pastores, no solo de esta iglesia, en general en todo el mundo, esto está en los libros de consejería, cuando vienen personas a nuestra oficina a pedir ayuda, uno les pregunta por lo general 3 cosas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viniste acá? ¿Qué te está pasando? Bueno, te explican. ¿Y qué pensás? Bueno, en segundo lugar preguntamos, ¿y qué hiciste hasta ahora? Y te explican. Y después la tercera pregunta, ¿y qué pensás que puedo hacer yo por vos? Y te dicen, y bueno, empieza la charla. La segunda pregunta, ¿qué hiciste hasta ahora? 99,9% de las personas te dicen, he orado, estoy orando. Eso es lo que hicieron, orar. Pero es obvio que no resolvieron nada, porque si no, no te vinieran a pedir ayuda. ¿Me están entendiendo lo que digo? No estoy diciendo que la oración está mal, todo lo contrario, tenemos que orar lo más que podamos. Pero muchas veces la oración, digamos, se suele decir así, es una condición necesaria, pero no suficiente. Si vos querés crecer en tu relación con Dios, tenés que orar, pero no es suficiente orar solo. Tenemos que escuchar al Señor, eso es lo que va a decir, concluyendo este relato. Tenemos que crecemos en discernimiento, en comprensión, en claridad mental, en la medida que leemos la palabra, no que oramos y nada más. Al final de cuentas, orando nos escuchamos a nosotros mismos. Otra vez, siempre lo mismo. Está bien, estamos orando a Dios, pero
todo surge de adentro nuestro hacia afuera. Pero ¿qué viene de afuera hacia nosotros para cambiarnos? Nada. Tenemos que oír a Dios, abriendo las Escrituras, confrontando nuestras incredulidades, nuestra confusión con la verdad de Dios, permitiendo que Dios de alguna manera nos interpele con su palabra, no orando y nada más. La oración tiene otro lugar y ya llegaremos porque estamos viendo el Evangelio de Lucas y van a venir pasajes claros y claves y profundos sobre el propósito de la oración. Pero nunca la oración suplanta el escuchar a Dios, el buscar a Dios en su palabra, ¿sí? Acá está el Señor orando entonces y dice, verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Muy lindo la forma que lo dice Lucas. Parece que Lucas es muy detallista Lucas, parece que tiene un propósito. Cuando no es específico, como en el caso anterior que dijo una semana después, es intencional. No se puede ser específico en todo porque al final no sabemos cuál es el énfasis. No le importaba. Tampoco dice cuál es el monte. Subieron al monte a orar y los eruditos discuten cuál será el monte Tabor, el monte este, el monte el otro. Bueno, a Lucas no le importó decirnos cuál es el monte y no sabemos la verdad. Pero nos vamos por las ramas, tratando de buscar lo que el escritor no quiso decirnos, ¿verdad? Bueno, acá dice que su rostro, dice la apariencia de su rostro se hizo otra, y no usa Lucas, como lo hace Mateo y Marcos, la palabra transfiguración, que es metamorfeo. No la usa. Lucas, aparentemente, quiere borrar de todo este relato cualquier indicio de que podamos pensar que todo esto es algo imaginario, que es como que se quedaron dormidos y vieron una visión. No, fue una realidad. Fue algo que pasó y ellos lo vieron. Pedro, Juan y Santiago lo vieron. Y acá solo dice que su rostro cambió. Muy interesante la forma, ¿no? La apariencia de su rostro se hizo otra o se volvió diferente, podríamos traducir. Es como que se dejó ver la realidad de que Jesús es más que solo un hombre. Es Dios hecho hombre. Se pudo ver su gloria, ¿sí? Los otros evangelios dicen se transfiguró, se transformó para ver la realidad de que Él es mucho más que un ser humano. Dios hecho hombre, decimos nosotros, sacando otras porciones de la Biblia, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Yo y el Padre uno somos, etc. Ese es el punto. Moisés, y acá todo el tiempo hay conexiones entre Moisés, Elías y Jesús. Ya se nos dice acá que hay dos hombres, uno es Moisés, otro es Elías. Moisés, cuando subía al monte Sinaí a hablar con Dios, bajaba con el rostro transformado también, brillante. Lo mismo pasó estando al pie del monte Sinaí, cuando entraron, habían hecho una tiendita, no el tabernáculo, y ahí entraba Moisés y hablaba con Dios, y cuando salía, dice que la gente no le podía ver el rostro a Moisés. Se tuvo que hacer como una cortinita, no sé, algo se puso Moisés para que la gente, porque era tanto el resplandor que nadie lo podía mirar. Bueno, ponele que alguno que lee esto, sobre todo judío, puede decir, mira, parecido a Moisés. Pero nada que ver, porque de alguna manera, como dijo Jonathan hace un rato, aquí estamos viendo el verdadero ser de Jesús. Se está dejando ver quién es Jesús, la gloria de Jesús. Sí, esto es algo muchísimo más profundo. No es solo que le brilla el rostro. Jesús, la gloria, digamos así, la gloria de Moisés era reflejada. La gloria de Jesús es algo innato de él, es algo intrínseco que comunica su ser divino. Moisés no fue divino. Y después Pablo reflexiona en 2 Corintios capítulo 3 que esa gloria de Moisés estaba destinada a ir esfumándose, como el pacto antiguo, el antiguo pacto. Esto no. Esto comunica la divinidad de Jesús, ¿sí? Que es muy importante en el marco de lo que va a aparecer en la voz del cielo para decir que este es mi hijo amado, mi escogido. Bueno, ahí lo están viendo los discípulos. Jesús es mucho más que un profeta, es Dios hecho hombre. Y aquí dice,
el 31, la primera parte, 30 y la primera parte del 31. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria también, rodeados de gloria. Bueno, hay muchas especulaciones. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Un montón, ¿no? De distintas hipótesis. La más antigua, que por alguna razón que nosotros yo no entiendo, se ha ido como dejando de lado, es que Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y se acabó. De alguna forma, sobre todo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, se nos dice que Jesús le dijo a los discípulos camino de Emaús que la ley y los profetas hablaban de él. Así veían los judíos. Básicamente la Biblia, según los judíos, era tres partes, el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos, que nosotros llamamos libros poéticos. Pero básicamente es ellos, digamos, toda la instrucción para que un judío pudiera agradar a Dios estaba en la ley y en los profetas. Y Moisés, por supuesto, representa la ley. Él fue el dador de la ley. Él escribió los libros de la ley, que llamamos el Pentateuco. Y Elías no tenemos ningún libro escrito por Elías, pero es como un profeta paradigmático, digamos, Elías. La mayoría de los profetas que tenemos, que han escrito libros, no sabemos milagros ni nada que han hecho, pero de Elías sí sabemos. Es el hombre que se nos muestra con más poder, digamos. Y para los judíos, él era el profeta, digamos así. Y entonces aquí están ellos. Elías, Moisés y Elías, en ese orden, ¿no? Y vamos a ver, tiene una importancia de que estén aquí presentes para dejar claro que Jesús no tiene nada que ver en un sentido con ellos. Es 1000 veces superior que Moisés y Elías. No lo podemos poner a la misma altura, como pretendió Pedro cuando sugiere hacer tres carpitas ahí o 3 chocitas enramadas, como si Jesús fuera parecido a ellos, nada que ver. ¿Sí? Y hablaban, verso 31, muy lindo también estos detalles, y hablaban, Moisés y Elías hablaban con Jesús de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. No sabemos los detalles, pero qué interesante. La palabra partida es la palabra éxodo, que tiene un significado teológico tremendo en la Biblia. Pues a través del éxodo de Moisés, el pueblo de Israel tuvo libertad, salvación de problemas humanos, digamos, de la esclavitud humana. Jesús iba a hacer un éxodo, iba a salir de este mundo en una partida, en un éxodo, así le llaman acá, y está conversando con ellos. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ya Moisés y Elías ya están en la gloria, ya están glorificados y aquí aparecen glorificados. Quizás ellos están animando a Jesús desde el punto de vista humano, pues ellos ya pasaron. Elías no murió, según la Biblia, él fue arrebatado al cielo, desapareció, lo estaba mirando Eliseo y se fue en un carro de fuego. No murió, pero sí fue, por supuesto, está en la gloria y fue transformado, ¿no? Y Moisés, por supuesto que murió. No sabemos, quizás de nuevo humanamente están dándole ánimo cuando Jesús está en el monte de Getsemaní, horas antes de morir, vemos su agonía, cuando él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y está allí orando, agonizando realmente. Es la palabra que usa ahí el escritor. Se ve que humanamente no iba a ser fácil atravesar la muerte en la cruz, la humillación, le llamamos la pasión de Cristo, ¿no? Lo que sucedió toda esa semana, pero todo fue una cosa peor que otra. Una desgracia humana, una cosa abyecta, digamos, una maldad que no tiene nombre. Él sabía, Jesús sabía lo que le esperaba. Bueno, ahí están hablando. Interesante, porque Jesús en este capítulo de Lucas empieza a revelar que él va a sufrir, que va a ser rechazado, que la gente no lo va a entender, que va a ser humillado, y los discípulos no lo entienden. Jesús le dice, ¿se acuerdan? No, que ninguna cosa así te suceda. Pedro le dice a Jesús, en Mateo 16 lo vemos. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué estás hablando, Pedro? No me digas nada de eso, no me tientes. Bueno, acá hay 2 personas que lo entienden, Moisés y Elías, y están conversando de eso, dice acá.
Qué maravilla. A lo mejor Moisés y Elías, que también conocen porque vivieron y vieron la maldad del ser humano, están diciendo por fin, no sé, qué maravilla, nunca pensé, diría, yo pienso, ¿no? Nunca pensé que esta era la solución. Moisés termina el libro de Deuteronomio diciendo, Dios hasta ahora no le ha dado a este pueblo el corazón que necesita para obedecerlo. No lo tienen. Esto es imposible, hacer que este pueblo obedezca a Dios con este corazón malvado que tienen. Necesitan un cambio, lo que sea. Ellos vieron y, como cualquier líder espiritual, han visto y experimentado la frustración de ministrar personas que solos no pueden cambiar. Y están hablando de Jesús, están hablando quizás de la muerte, o de la muerte aquí, de la partida, del éxodo, pero quizás Jesús está explicando cómo eso va a cambiar todo, va a poder dar a las personas un nuevo corazón, vida eterna, etc. No sabemos bien. Hermoso. Al usar la palabra éxodo, partida, traduce en nuestra Biblia, al usar esa palabra le da a Lucas una connotación de liberación. Que a través de la muerte Cristo nos va a liberar, ¿no? Nos va, de la esclavitud espiritual nos va a salvar de alguna manera. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Noten qué interesante. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Más, contraste, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esto es bien de Lucas. Él es historiador. Él no quiere que nosotros pensemos que se quedaron dormidos y todo lo que están contando acá lo imaginaron. No. Están con sueño, están rendidos de sueño, literalmente sus párpados están pesados, pero están despiertos. A pesar de todo, siguen despiertos. Más permaneciendo despiertos, lo vieron, la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. No fue algo imaginado, no algo que soñaron, no fue una visión. Lo estaban viendo, estaban presentes. Hermoso. De alguna manera Lucas quiere evitar cualquier sugerencia de que esto no fue una experiencia real. Sí lo fue. Es algo que sucedió. Después Pedro, leímos hace un momento, en 2 Pedro él dice, nosotros vimos su gloria. Nosotros la vimos. Yo estaba ahí y lo vi. No es que me lo imaginé, lo vi. Verso 33 y 34. Y sucedió que apartándose ellos de él, está hablando de Moisés y Elías, así que a partir de ahora quedan solos con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Está hablando nosotros, creo que habla de él, de Juan y de Santiago. Y hagamos 3 enramadas, 3 carpitas, ¿no? 3 chocitas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro está fascinado. Imagínense ver de un saque, a tu maestro transformado y darte cuenta que es más de lo que vos pensaste jamás. Y ver a Moisés y a Elías glorificados. Está como loco Pedro. Dice, yo me animo a hacerlo, Señor. Si me das permiso, yo hago 3 casitas. Y Lucas dice, no sabiendo lo que decía. No sabiendo lo que decía. Lucas evalúa correctamente, obviamente, que lo que está diciendo es correcto, que Pedro no tiene ni idea de lo que está diciendo, lo que está proponiendo. Porque no es, digamos que al hacer 3 chocitas, de alguna manera Pedro estaría de acuerdo con lo que decía la gente de Jesús, que era un profeta del Antiguo Testamento. Pedro de alguna manera está igualando a Jesús con Moisés y Elías, y nada que ver. Nada que ver. Y ahora la forma que va a terminar este relato muestran que Jesús juega en otra liga, digamos así, donde Él es el único jugador, porque no hay alguien como Él. Él es el otro, el diferente. No lo podés comparar, por más que admires a Moisés, a Elías o a otro del Antiguo Testamento, no se puede. Y por supuesto no lo dejaron hacer eso a Pedro. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, Pedro, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. No está claro acá cuando habla en plural, dice los cubrió,
da la idea, porque ya se fueron Moisés y Elías, que cubrió a Pedro, a Juan y a Santiago y a Jesús en la nube. Y dice, y tuvieron temor al entrar a la nube. Suponemos todos al leer esto que está hablando solamente de Pedro, de Juan y de Santiago, que tuvieron temor. Los otros evangelios hablan de temor todo el tiempo. Solo Lucas dice que cuando vino la nube empezaron a tener temor. Los otros evangelios dicen que tuvieron temor en distintos momentos de todo este evento. Y no es para menos, ¿no? En la Biblia, cada vez que aparece la gloria de Dios, las personas que están ahí temen. Siempre. Cada vez que aparece un ángel, el ángel lo primero que dice, no temáis. Porque aparece el ángel y todos los seres humanos se asustan, ¿verdad? Y entonces, no temáis, no temáis, no temáis. Todo el tiempo dice, no temáis. Lean el relato del nacimiento de Jesús. A cada rato los ángeles dicen, no temáis, no temáis. Es normal para un ser humano temer delante de Dios. Y es normal en la Biblia también hablar de una nube cada vez que aparece la gloria de Dios. Esa nube estuvo en el monte Sinaí también, cuando todo era relámpagos, sonido de trompeta, truenos y luces y la voz poderosa de Dios. Había una nube también. Bueno, aquí están ellos en esa nube y el punto focal acá es que aparece dentro de esa nube, que es la gloria de Dios, aparece una voz. Verso 35. Y vino una voz desde la nube. La tercera vez que dice nube, esto es un énfasis. En el verso anterior, verso 34, decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Un poco repetitivo, Lucas. Y vino una voz desde la nube, ¿sí? Es un énfasis de la gloria de Dios aquí, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Qué hermoso. Aquí es como la conclusión de todo lo que empezó en el capítulo 9, de quién es este hombre, de dónde salió esta persona. Ya venían preguntando antes. Cuando veían milagro, dice, ¿y este quién es? ¿Cómo hace esto? ¡Qué barbaridad! Y la gente se va preguntando, y Lucas lo va llevando todo a este clímax. Aquí el que lee el Evangelio dice, wow, este hombre es el escogido de Dios, el amado de Dios. Hermoso. En el original acá traduce nuestra Reina Valera, este es mi Hijo amado, pero en el original dice escogido, escogido. La Biblia de las Américas dice así, este es mi Hijo, coma, mi escogido, a él oíd. La Nueva Versión Internacional dice, este es mi Hijo, coma, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Es que en la Biblia ser escogido es ser amado. Tremendo. Por eso es tan significativo para nosotros cuando leemos de que, bueno, hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice eso, está implicando que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos separó, nos amó. Yo soy de la idea, hay otros que dicen de otra forma, que Dios ama incluso a los inconversos. Hay gente que dice que no, que Dios no ama a los inconversos. Yo creo que sí. Y lo manifiesta, sobre todo en Mateo 5, leemos que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Pero es otra clase de amor. La analogía más tonta, más simple ahí es que yo les puedo decir con sinceridad que los amo a ustedes, pero amo más a mi esposa aquí. Y yo no tengo que amar a ustedes con el amor que yo amo a mi esposa. O a mi hijo que está acá. Y tampoco amo a mi esposa con el mismo amor que amo a mi hijo. Pero a mi hijo lo amo más que a todos ustedes. Y no hay ningún problema, no tengo que pedir perdón por eso. Discúlpenme, lo siento, no me da la capacidad, no los puedo amar. No, y Dios tampoco tiene que pedir disculpas por amar de diferente manera a los seres humanos. Y Él ama a su hijo, acá lo dice, más que a nadie, más que a cualquiera de nosotros, por supuesto. Pero también nos ama con un amor especial a los creyentes, por eso nos escogió. Pero no se puede explicar eso. Hay hoy unas discusiones, está de moda ahora, hay como como parece un resurgir de lo que llamamos el arminianismo. Hay muchos videos nuevos en internet defendiendo el arminianismo. Y para mi gusto hay un montón de falacias lógicas. Una de ellas es pretender uno interpretar quién es Dios, o cómo siente Dios, o cómo piensa Dios. Y
para poder atacar a la posición contraria que se llama calvinismo, lo que hacen generalmente es crear se llama la falacia del hombre de paja, a un espantapájaros, digamos. Y el espantapájaro para tirarle es que si Dios escoge a alguno para salvación, entonces significa que escogió a otros para perdición. ¿Sí? O sea, los hizo nacer para quemarlos en el infierno. Los escogió para hacer. No necesariamente. No necesariamente. Primero hay que ser un poquito más prudente a la hora de quién es Dios o cómo piensa Dios, como si nosotros tuviéramos todo el abanico, digamos así, de información para poder decir cómo hace o no hace Dios. Tenemos información por la Biblia, obvio, pero tenemos que tener cuidado, porque es una inferencia lógica. Decía, bueno, si Dios escogió para salvar, entonces escogió también para condenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo mismo, digo, siguiendo la analogía, si yo amo a mi esposa, me que a todas las damas que están acá, yo no tomé ninguna decisión con ninguna de ustedes, hermanas queridas. No es necesario que yo, para amar más a mi esposa que a todas ustedes, tome decisiones en cuanto a ustedes despreciándolas o no, nada. No hago nada y listo. ¿Me siguen? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Primero tenemos que ser modestos, decir, bueno, ¿y yo qué sé? Mejor decir, no sé, yo no sé. No sé, pero leo en la Biblia que Dios escogió a algunos, bueno, amén, me escogió a mí, qué lindo, gracias a Dios. No lo entiendo, no lo pude entender en su momento cuando alguien me lo hizo ver o cuando lo leí en la Biblia, no lo entiendo ahora, no lo voy a entender nunca. Y ese va a ser digamos así, el combustible que va de alguna manera a mantener vivo mi asombro durante una eternidad futura. Y por eso voy a adorar a Dios. No me voy a cansar de adorar a Dios, porque no me voy a cansar de decir, ¿qué hago yo acá? Yo no merezco esto. ¿Por qué Dios me escogió? Bueno, eso era para explicar que escogido y amado es un sinónimo en la Biblia, en muchos casos. Este es uno de esos casos. Es muy lindo que nuestra Biblia diga, este es mi hijo amado. Y es muy lindo que otras traducciones diga, este es mi escogido. Es lo mismo. Los dos conceptos son muy bonitos, muy hermosos. Pero agrega, y este es el punto aquí, escuchadlo. A él oíd. A él oíd. Presten atención a él. Quizás hace un muy buen contraste. Ahora vamos a rematar me parece, con una analogía mucho más potente acá, pero Pedro estaba desde su interior, desde su buena voluntad, sus buenas intenciones, estaba proponiendo hacer 3 enramadas, sin querer, implicando que Jesús era equivalente a Moisés y a Elías. Y Lucas dice, no sabía ni lo que decía. En ese contexto, Dios el Padre dice, a él oíd. A él oíd. Presten atención de lo que él dice. Para mí es muy sugestivo. En cuanto a cuando yo vine a Cristo y vos también, vinimos con toda nuestra cosmovisión, nuestras ideas, nuestras opiniones, poco a poco, porque nosotros vinimos y nos pusimos bajo la autoridad de Cristo. Poco a poco hemos dejado nuestras opiniones. Poco a poco el Señor nos fue humillando para reconocer que Él tiene razón y yo no. Pero no es que bueno, yo digo que no sé. Al final, tu amor a Jesús no hace que ese proceso sea una tortura. Decir, oh, no, esto no, Señor, esto no quiero cambiar de pensar. Quiero seguir pensando así. No. Te va transformando y decís, qué lindo, gracias, Señor. Uy, qué mal, qué ignorante, cómo pensaba esto o lo que sea. Y vas, de alguna manera, reemplazando tus propios pensamientos con lo que Jesús dice. Porque crees que eso es la verdad. Él es la verdad. El camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Y lo oís a Él, le prestás atención, como Pedro no lo hizo acá. Como Pedro, leemos en los otros evangelios, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué estás diciendo, Pedro? Vos estás loco, Pedro. Tenés que pensar de otra manera. Yo tengo que morir. No importa lo que vos pienses, voy a morir. Vos tenés que adaptarte a lo que yo digo. Así es el camino, a propósito, está todo el tiempo en esta historia implícito, que el camino a la gloria es el sufrimiento. Porque esta revelación surge después que Jesús empieza explícitamente a declarar que Él tiene que sufrir y tiene que ser despreciado. Y entonces es glorificado aquí, como momentáneamente, como para darnos a probar una cucharita nada más de lo que será hoy lo que es el Señor Jesús a los ojos de Dios y lo que al final
va a terminar siendo eternamente un hombre glorificado. A Él tenemos que oír. Y termina diciendo, verso 36, y cuando cesó la voz del cielo, ¿no? La voz del Padre, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, esto es un silencio de reverencia. No lo menciona ni Mateo ni Marcos, solo lo menciona Lucas, que hubo silencio después y se callaron. De manera muy notable, Pedro, comenzando 2 Pedro, lo leímos, decide contar esto para, de alguna manera, taparles la boca a los falsos maestros que estaban experimentando los lectores de 2 Pedro, diciendo que no importa las experiencias, no importa lo que ellos vean o la voz que escuchaste mientras dormías, o si viste una luz o lo que sea. No importa eso. Yo vi, dice Pedro, yo lo vi al Señor Jesús. O nosotros lo vimos, porque habla en plural y habla de Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Nosotros lo vimos, pero no le hicimos caso. No es eso, no fue, o sea, no le hicimos caso en el sentido de que esa visión no fue el norte de nuestro ministerio. Pasó, fue un evento, nada más. Nosotros decidimos aferrarnos a la revelación escrita. Ahora lo vamos a ver el pasaje. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Yo quiero compartir con ustedes, esto lo escribí hace muchos años. Me parece que aplica acá y medio corriendo, por eso me apuré para llegar a este punto. Yo escribí una lista de 7 razones por las cuales no deberíamos buscar experiencias con Dios, visiones, voces, nada de eso. Y quiero recorrerla con ustedes porque es muy importante. Porque acá dice a Él oíd, y bueno, uno diría, ¿y cómo lo oigo a Jesús? Yo digo que lo oímos por medio de las Escrituras, pero acá no lo dice. ¿Dónde dice acá que la manera de oír a Jesús es leer las Escrituras? Bueno, en ese momento era oír lo que decía Jesús mientras iba con ellos caminando, ¿no? Que después se registró aquí en los Evangelios. Pero digamos que ellos oían. Una vez yo les conté, un hombre me vino acá, me golpeó la puerta y me dijo, Dios me mandó a hablar contigo, con vos, me dice. Me dijo que yo tengo que ser el líder de jóvenes de esta iglesia, me dijo el hombre. Y le dije, vení, pasá. Y nos pusimos a conversar. Bueno, me empezó a hablar de visiones, que él se sentaba en el cordón de la vereda y ahí hablaba con Jesús, sentado al lado de él, y me empezó a contar todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, obvio, uno no desde la experiencia mía, yo no tuve esa experiencia nunca, sino uno habla desde las convicciones de que lo que dice la Biblia es cierto. Y yo le digo, no puede ser. ¿Y vos quién sos? ¿Por qué me decís así? Le digo, no puede ser. Y no era Jesús. ¿Y vos qué sabés? Y se empezó a enojar el hombre. Estaba dentro de mi living, de mi casa. Le digo, no es Jesús. Nada que ver, me dice. Vos no podés decirme eso. Le digo, no era Jesús. Y entonces le mostré, le dije, mirá, y mostré Apocalipsis 1. Mirá acá, cuando apareció Jesús al apóstol Juan, Juan cayó como muerto. Cayó como muerto, dice, porque sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro como el sol, etcétera, y va describiendo Juan y no lo puede ni terminar de explicar porque es demasiado. Jesús ya no es un flaco de barba que va con una túnica caminando, pobretón, que no tiene dónde dormir. Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Yo no estoy diciendo que vos me estás mintiendo. A vos te están mintiendo. O sea, yo creo lo que vos me decís, pero ese que estaba al lado tuyo era un demonio, no era Jesús. No era Jesús, te lo aseguro. Hay un relato muy lindo, está gratis en internet, se llama Librito, no es un libro, pero bueno, lo publican como un libro, se llama Charlas de Sobremesa. Anótenlo y búsquenlo si quieren, Charlas de Sobremesa. Es muy interesante la concepción de este libro. Eran discípulos de Lutero, que admiraban mucho a Lutero, y entonces tenían el privilegio de almorzar o de cenar con Lutero, y conversaban, y Lutero contaría cosas, y después se iban y anotaban todo y fueron guardando, y se guardó eso, las charlas de sobremesa. Y en esas charlas de sobremesa, no recuerdo la página, pero ustedes usan un buscador y pongan Satanás,
Bájenlo, PDF gratis, pongan Satanás y lo van a encontrar, pero en 2 minutos lo tienen. Y Lutero les cuenta a sus discípulos que un día estaba, una noche, no sé, después de mucho trabajo, estaba en su estudio, leyendo, estudiando, traduciendo, vaya a saber, y se le apareció Jesús. Y él lo ve a Jesús y se emociona, dice, oh Señor, Señor. Y empieza como a postrarse y como que le viene a su mente lo que él entiende de la Biblia, y se para y dice, apártate de Satanás, apártate de mí. Y explica, nunca más se me apareció nada, ni nada ni nadie. Era Satanás. Y eso nos dice la Biblia, que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros, los demonios, como ministros de justicia. Satanás tiene la capacidad de aparecerse a los pies de tu cama y decirte cosas lindas y aparecer con una túnica blanca, como vos te imagines a Jesús, se te va a aparecer así. Y no es Jesús. Tené cuidado. Tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por nuestras sensaciones, nuestras emociones. Son falsas. No tenemos garantía de que fueran algo objetivo de Dios. Por eso es que Dios decidió dejar un libro inspirado, porque al estar escrito es factible de ser estudiado de manera, vos decís, a mí me parece que significa esto, a mí me parece que significa esto. Pero hay reglas para interpretar y decir, bueno, no, eso no puede ser, por tal motivo, no porque yo lo digo, porque mirá, no coincide con esta otra parte, etc. Y van discutiendo ahí las personas que estudian y dicen, no, el significado es este. Porque siguiendo las reglas de la interpretación en el contexto y como viene el flujo de pensamiento, esto es lo que más coincide. Y se acabó la discusión. Y no hay lugar para tantas opiniones. En cambio, si Dios de verdad se comunicara con nosotros de manera subjetiva, no tenemos herramientas, elementos para evaluar lo que estamos diciendo. En primer lugar, no deberíamos buscar visiones porque no necesitamos nada más. Ya no necesitamos. Noten el tiempo pasado de muchos textos claves. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual. 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado. ¿Sí? Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Ya estamos completos, el que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la Escritura, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el pastor, el ministro, sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos más revelación. Ya lo hizo Dios. Y cuando termina la Biblia dice, maldito el que añadiere a este libro. Ya no necesitamos más. Con esto nos tenemos que arreglar. Es suficiente, creemos. Es suficiente. En segundo lugar, no son fiables. Nuestras visiones o pálpitos no son fiables. No lo son. Si quieren buscar 2 Pedro, lo que leímos hace un rato, yo quiero mostrarles 2 Pedro 1:16 al 21. O al menos los 16 al 18, con eso va a alcanzar. Segunda Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice Pedro. Ahora vamos a ir a ese punto de las fábulas, pero me impresiona. Nosotros no usamos para explicarles la venida de Jesús ni toda su enseñanza fábulas artificiosas. La palabra es mitos, historias inventadas. Artificiosas es algo que no es natural, es algo inventado. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso es importante que no se durmieron. Lucas lo resalta, estaban despiertos ellos. Ellos vieron al Señor. Está contando ese evento, Pues cuando él, verso 17, Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz. O sea, lo vimos y lo oímos, dice Pedro, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se refiere a Lucas 9,
o el equivalente en Mateo y en Marcos. Se refiere a ese evento. Pero noten cómo dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Bueno, cuando habla Pedro, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, completo. Pues se escribió, en ese momento usaban el Antiguo Testamento, la palabra profética más segura. Nosotros lo vimos, lo oímos con nuestros propios ojos, nuestros propios oídos, pero tenemos la palabra escrita que es más segura. Es más seguro. Por lo que estamos diciendo. Yo no digo que vos nos mentís cuando decís, anoche Dios me mostró o Dios me dijo. Yo no digo que vos me estás mintiendo, pero yo digo que vos no sabés si fue Dios o quién fue. Eso es lo que decimos. No es seguro lo que vos decís. ¿Quién puede asegurar que fue Dios? ¿Cómo sabés que no era Satanás o un demonio? ¿Cómo lo sabés? ¿Cuál es tu manera de comprobar eso? No tenés manera. Y es por eso que necesitamos algo escrito, que es más seguro. ¿Sí? Y ahí empieza a explicar cómo es que nos vino la Biblia, guiado los santos hombres de Dios, siendo inspirados por Dios o por el Espíritu Santo, fueron guiados, etc. Por eso es más seguro. ¿Sí? Dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos, la vista, el oído, etc., lo que acaba de decir Pedro. Porque estos son falsos apóstoles, contexto de 2 Corintios, ¿no? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No nos podemos guiar por nuestras sensaciones. No son confiables. En tercer lugar, y obvio, nos exponen al engaño satánico. Satanás nos puede engañar y nos quiere engañar, obviamente. Miren, esto es algo bastante... Hace años leí algo tan sencillo que dije, uy, esto parece mentira, que si uno no lo lee de pronto no se da cuenta. Un escritor llamado, un pastor que era doctor en medicina, Martin Lloyd-Jones, escribe un libro, distintos artículos compilados, pero él dice, el Evangelio como un tesoro o como una fórmula química, digamos, preciosa, se puede adulterar o por adición o por sustracción. Con agregarle algo ya no es lo mismo, con quitarle algo ya no es lo mismo. Bueno, hay gente que duda que Dios pueda hablar a nosotros. Son los liberales, teológicamente hablando, liberales. Creen que la Biblia es un libro humano, no es un libro divino. Dios no habla a través de la Biblia. Esos son incrédulos. Bueno, es más eficiente, por lo visto, como una estrategia diabólica, decir no que Dios no nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de un perro, te puede hablar Dios. Te puede hablar de cualquier manera. Entonces, al final Dios te habla de tantas maneras que la verdadera manera en que Dios te habla no le prestas atención. Y todo el mundo anda diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me mostró. Y no te mostró nada. Era diabólico. Y sacás la vista de las Escrituras. Y funciona. Es diabólico, es el engaño satánico. El Espíritu dice claramente, 2 Timoteo 4, 1 y 2, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, etc. Esos son los tiempos en que vivimos. Doctrinas de demonios. Es tremendo. Son doctrinas de demonios, ni siquiera de hombres. Hombres hablan, hombres escriben, pero son demonios detrás que están engañándonos o tratando, ¿no? Es tremendo. Escuchando. A él oíd, dice el Dios el Padre, a él oíd. Y acá dice que escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, personas van a apostatar de la fe. Dice MacArthur en uno de sus libros, abandonar la exclusividad de las Escrituras es invitar a una anarquía espiritual. Esto puede causar confusión, error e incluso la invasión de espíritus demoníacos. Este anhelo por lo nuevo y esotérico es una invitación al engaño satánico. Ya lo hemos dicho acá, tuvimos un hermano hermoso acá, Ignacio Barrenech. Me gusta decir el nombre y el apellido, Ignacio Barrenech. Ignacio quedó endemoniado después de haber ido a una campaña
acá en la estación de tren, donde gente contaba testimonios, como estamos diciendo. Dios me mostró, iba manejando y vi una luz, me bajé, era el Señor que me abrazó, no sé qué. Escuchó un montón de esos testimonios, me contó Ignacio, y volvió a su casa y empezó a decirle: Señor, por favor aparecete, quiero verte, quiero tener esa experiencia. Y dale con eso, y hasta que una noche, en un ventiluz, en un ranchito, él vivía en un ranchito de cartón. Corlock se llamaba eso, no me acuerdo. Lo miro a un carpintero entre nosotros. Una madera que había antes lisa de un lado y arrugosa del otro. Y se le apareció Jesús. Y él estaba fascinado, se puso a llorar, me dice. Y empezó a escucharlo y a seguirlo a lo que le decía. Le decía: seguime. Y él iba. Agarraba la bicicleta y se iba. Dejá la bicicleta, le decía. Y él lo veía y lo escuchaba. Dejá la bicicleta, dejá la bicicleta. Y se iba. Y en un momento, dice, después, me pasaba horas buscando la bicicleta después. Dice, no sé ni dónde la había dejado. Estaba todo como en un trance él. Pero bueno, terminó en un neuropsiquiátrico, acá en La Plata. Lo agarraron, bueno, cosas muy feas. A mí me mostró ahí en su casa, dice, acá es donde yo empezó a... Jesús le pedía que se dé la cabeza contra la pared. Y estaba, por eso mencioné el Corlock ese. Tenía toda la pared hundida con sus cabezazos que le daba. Empezó a salía desnudo por la calle, en fin. La mujer se fue, se quedó solo, sus hijos lo dejaron. Y bueno, terminó preso. Y después medicado. Él venía acá medicado, porque después lo liberaron. Y trabajaba medicado. Y me decía, yo no quiero dejar la medicación, porque ya he probado en el pasado y me aparecen demonios otra vez, me dice. Por eso la voy a seguir tomando. Bueno, lindo, los hijos crecieron, la mujer se casó con otra persona. Un día vinieron los hijos acá, vino su mujer con su nuevo marido. Es lindo, la historia tierna, para mi gusto tierna, demasiado. Y le hicieron una casita en Bahía Blanca y se lo llevaron. Y lo están sosteniendo su familia, porque él seguía trabajando, estaba solo, quedó solo en el mundo. Pero todo empezó con pedirle a Jesús, Señor, por favor, mostrame, manifestate, quiero oírte, quiero verte yo también. Y le pasó lo que le puede pasar a cualquiera, que busque ese tipo de cosas. Así no se oye a Jesús. Sí, así no se oye. Si es Jesús, olvídate, caes como muerto. No te aparece Jesús mientras vos te estás afeitando, como dicen algunos libros, y le das un abrazo y qué sé yo. No, ese no es Jesús, olvídate. ¿Sí? No es seguro. Nos distraen de las Escrituras. En cuarto lugar, ya está implícito por lo que decimos, Pedro habla de fábulas artificiosas. Historias inventadas, fantásticas. Está por ahí atrás uno de mis nietos. Cuando se quedaban en casa, a veces lloran los chicos, ¿no? Y uno, abuelo, no puede hacer nada, mucho no puedes hacer. Uno no tiene la autoridad que tiene un padre, yo qué sé. Y lo llevaba a mi cama y yo medio dormido así le empezaba a contar cualquier cosa, del perrito Tommy y el conejito no sé qué. Y al final mirás y está dormido. Y decís, bueno, buenísimo. Ya no sabía qué inventar, ¿no? Y a la otra noche viene y me dice, Tata, contame la historia de ayer. Y qué sé yo. Y le empiezo a contar y me dice, no era así. El conejo era, no sé, Tom. ¿Viste? Ah, perdón, cierto. Y me empiezan a pescar que era todo inventado. A eso se refiere fábulas artificiosas. Son cualquier cosa, la gente que dice. Tremendo. Y la gente como tonta, el diablo yo creo se ríe de en las iglesias de la gente, escuchando cualquier cosa. Hermanos, cualquier cosa. Y yo sé, he leído libros de gente que ha ido al cielo y ha vuelto y cuenta cada estupidez que vos decís, esto no puede ser verdad. Cualquiera se da cuenta, pero la gente se ve que no. La gente que no quiere que le digan la verdad, quiere escuchar esas cosas. Según 2 Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Tremendo. Bueno, se fue el tiempo, me queda un minuto, Tengo muchas evidencias acá, pasajes bíblicos, si quieren buscar, 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4, 1 Timoteo 4, del 6 al 7. Todo el tiempo habla de fábulas profanas, fábulas de viejas. Por eso dice de viejas, porque yo también, lo que estoy contando con mi nieto, eso es una fábula de vieja. Yo viejo, inventando cualquier cosa para mi nieto. Y es una fábula de vieja, inventado totalmente, de punta a punta.
2 Timoteo 4, del 3 al 4. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Imagínate. Bueno, en quinto lugar, alimenta el orgullo y la arrogancia. Cuando una persona en ciertos ámbitos dice, Dios me mostró, Dios me dijo, hay gente que la mira y dice, wow, toda arrogancia y orgullo. Sé de pastores, o no sé, profetas que van recorriendo el país visitando iglesias, se hacen anunciar y todo. Y va a venir el profeta el jueves que viene, porque tiene la agenda llena, ¿no? Así que llega un jueves el hombre, no puede llegar un domingo. Y el jueves hacen una reunión especial y el hombre va todo recubierto como de un aura mística, ¿no? Va al obelisco. Estoy pensando en una ciudad literal. Hay un obelisco en una parte, va al obelisco, ora ahí como buscando sabiduría, recorre acá, recorre allá, y al final llega a la reunión y da la profecía. Acá pasó esto, acá pasa lo otro, en esta iglesia hay mucho pecado. Y claro, acá también, en todas las iglesias. Y se va el profeta y después uno visita, caso mío, y te cuenta, no, el profeta, no sabe lo que dijo el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Y que acá hay pecado, aquí a lo otro, que en este banco, tercera fila, acá pasó algo, que acá no sé qué, no sean malos. Todo mentira es eso. Qué barbaridad. Y el hombre cobra por eso, no se crean, ¿eh? Sí cobra. Alimenta el orgullo y la arrogancia espiritual y todo el mundo, oh, profeta, profeta. ¿Viste? Dios le dio revelaciones a Pablo y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, porque se exalta uno, creyendo que vio. Todo, y es todo mentira. Queriendo ser doctores de la ley, dice Pablo también, 1 Timoteo 1:7, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y se hacen los expertos y no lo son. Bueno. En sexto lugar, son 7, dos más. Disminuyen la exclusividad y autoridad de las Escrituras. Dice MacArthur, una de las creencias comunes de todos los carismáticos, disculpen, ¿no? Si alguno siente, no sé, si al identificar así alguno se siente aludido, no tengo ninguna aversión particular por nadie, pero lamentablemente las iglesias llamadas carismáticas están muy abiertas a todas estas cosas. Y si vos sugerís que eso no es de Dios, se enojan. Como que vos no crees en el Espíritu Santo y vos sos el arrogante. Una de las creencias comunes de todos los carismáticos, y esto lo dice MacArthur en un libro llamado Los Carismáticos, es que Dios envía nueva revelación continuamente. Lo que es enormemente preocupante es que ellos sostienen esta creencia en común con el catolicismo romano, la neortodoxia, la ciencia cristiana, los niños de Dios, los mormones, los testigos de Jehová, la secta Moon, los autodenominados mesías, quienes han engañado a miles de jóvenes en recientes años. No es nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Y finalmente, no es el propósito de Dios para este tiempo hablar de esta forma. Dios ya inspiró las Escrituras, ya está. Nos manda Judas, versículo 3, a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, algo que ya fue dado. La fe se refiere a las doctrinas, ¿no? Conjunto de doctrinas. Ya está completa la revelación de Dios, ya está cerrado el canon, no tenemos que buscar nueva revelación. No. Si Dios estuviera revelándose hoy, deberíamos escribir nuevos capítulos en la Biblia. Y eso es falso, la enseñanza de que hay dos clases de palabra de Dios, logos y rema. Ellos dicen que esta revelación es rema, que Dios sigue hablando, no es logos. Si fuera logos habría que escribirla, pero no es el caso. No tenemos tiempo de argumentar, pero no es el caso. Solo quiero terminar diciendo, miren, la vida cristiana es hermosa, es excitante, está llena de emoción. No necesitamos alimentarnos con milagritos y experiencias, ese tipo de experiencias como para sentir que algo está pasando en nuestra vida, para que Dios sea más real. Hermanos, estar bien con Dios es la cosa más emocionante que existe en este mundo. Tener verdadera comunión nosotros con el Creador de este mundo
estar bien con Él y poder hablar con Él y que Él de alguna manera nos habla a través de la Biblia. Eso nos llena de emoción. No necesitamos experiencias de cartón pintado, digamos, ¿no? Papelito de colores, espejitos, no sé, cosas por el estilo. No necesitamos nada de eso. Decían uno al otro, dice Lucas, termino leyendo algunos pasajes, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Claro que sí. Salmo 63, David, como de meollo y de grosura, se saciará mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿No te ha pasado estar en la cama, pensar en Dios, meditar y llorar de emoción? ¡Qué hermoso! Él es nuestro Padre y lo va a ser siempre. Nunca va a dejar de ser tu Padre. Si algún día llegó a serlo, no te va a dejar. Vamos a estar en la eternidad con Él. ¿Qué más necesitas? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Dice David, Salmos 16. Al final de ese mismo salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Maravilla, maravilloso. Tú diste alegría a mi corazón. Salmo 4:7. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y finalmente, dice David, después que ha pecado, Salmo 51, después que ha pecado con Betsabé, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Estemos bien con Dios, hermanos, a través de la confesión, del arrepentimiento y la reconciliación. Y eso, no hay nada más hermoso, no necesitamos. ¿Para qué pedirle a Dios que te aparezca en un ventiluz? Qué ridículo. No te va a agregar nada, al contrario, te arriesgás todo. Reconciliate con Dios, está bien con Dios por medio de Cristo y vas a estar que explotás de gozo, de alegría. Abrí las Escrituras cada día y buscá a Dios, de verdad, pedile a Dios que te ayude a ver las maravillas de tu ley, dice. Ayúdame a ver, Señor, ayúdame a entender y meditá y orá y trata de entender lo que Dios dice para aplicarlo en tu vida. Y eso es suficiente. No necesitamos nada más. ¿Sí? Gracias, Dios, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestro corazón, en nuestra vida. Líbranos de estos errores, de estos excesos que solo producen confusión. Ayúdanos a ser más humildes, Señor. A no confiar tanto en nuestra audacia, nuestra inteligencia, sino en ti, Señor. Ser humildes ante ti cuando cada día abrimos la Biblia, abrimos buscando tu guía, tu luz, de alguna manera implicando que no confiamos en la nuestra, Señor. Por favor, ayúdanos. Danos salvación a los que aún no la tienen, Señor. Ayúdales a ver la condición espiritual real de sus corazones ante ti, Señor, para que no confíen en sus pálpitos, su intuición, sino en lo que dice tu palabra, Dios. Ayúdanos a todos a ver, a diagnosticar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, como dice la Biblia, que estamos arruinados por el pecado. Somos esclavos de nuestra maldad y la única manera de salir de esa condición es correr hacia ti, Señor, con humildad, para postrarnos ante ti pidiéndote perdón, pidiéndote que nos salves, porque creemos de todo corazón que cuando tú moriste en la cruz, lo hacías por nuestros pecados, Señor, y que estás vivo y has resucitado, y tú eres el único que puede ayudarnos, y que pronto vas a venir a reinar en este mundo sobre los que reconocen tu soberanía, tu autoridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a oír de verdad lo que tú dices y no lo que se nos ocurre a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.